tal? Buenas tardes. En nombre de la Fundación Amparo, de Lucía Alonso Espinosa, directora general del museo, y del mío, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy, que inauguramos la exposición Serpentear, lecturas entre lo antiguo y lo moderno, nos acompañan la artista Sara Crowner y la curadora Ana Elena Malet, a quien agradezco su presencia. Deseo también agradecer la presencia de Claudia Núñez Sañudo, directora ejecutiva de la Fundación Amparo. Hace ya 4 años, más o menos, que empezamos la conversación con Sara para hacer algo en el museo. Fue, como siempre y como todo con la pandemia, que fue modificando las cosas. Hablamos de lo principal, que era el cuerpo, la intervención arquitectónica, y posteriormente se fue desarrollando la idea de trabajar con la colección del museo. Ya Sara y Ana Elena nos podrán hablar, Ana Elena, del papel de la curadora no curadora, que eso creo que es interesante, pero sí, las dejaré a ellas que platiquen sobre el proyecto. A mí me toca agradecer, y ha habido colaboración con la Galería Nordenjaque en México, que junto con Cerámica Suro de Guadalajara fueron fundamentales para la realización del proyecto en el patio. También a Gaga Fine Arts y a Casa Cuervo, que nos proporcionaron obra para la exposición. Este es el cierre del año, que estamos muy contentos, creo que ha sido un año genial en cuanto a exposiciones. Estamos ya en plena recuperación de la pandemia, entonces eso me llena de satisfacción. Finalmente, y lo más importante, quiero ofrecer un reconocimiento muy especial a todos y cada una de las personas que colaboran en esta institución. Su pasión por lo que hacen y la excelencia de su trabajo se ven reflejadas en todos los proyectos que presentamos. Gracias. Muchas gracias, buenos días a todos. Por practicidad vamos a hacer esta charla en inglés, entonces hay traducción simultánea, entonces les agradeceremos su comprensión y paciencia. So, good afternoon, everyone. Welcome to Museo Amparo. First of all, I really want to thank Museo Amparo, Ramiro Martínez, Fundación Amparo for the invitation to collaborate with them. It's always a pleasure and a real joy to work in museums such as Amparo with that professionalism and goodwill for everything. And also, I want to thank Sarah for involving me in this peculiar ride. And I have to do a disclaimer, as Ramiro was saying, because I'm not really a curator of this show in the traditional sense of what we think a curator does when wants to do an exhibition. I was really an interlocutor and a companion to Sarah through her whole process, thinking about Mexico, Mexican history of crafts, Puebla, the history of Puebla, the history of the building, design, art, performance, and all these subjects, these themes that we'll be discussing today. So it was a very peculiar, interesting, and enriching experience to have this year to have these dialogues with someone as curious and as well prepared as Sarah, and someone that came to Mexico from New York, and instead of doing nada más estar llegando, proponiendo algo que tenga que ver con su práctica. Ella se involucró con la institución, con la historia de este lugar, de este sitio, con muchísimas capas históricas y narrativas que tenemos en México y que este museo también tiene. Por lo tanto, habiendo dicho esto, quiero empezar, Sara, presentando a Sara, por supuesto, y te quiero preguntar, Sara, ¿nos podrías explicar en detalle, por favor, el desarrollo del proyecto? Porque, como dijo Ramiro, empezó hace 4 años, empezó con una intervención muy particular y luego fue creciendo a convertirse en esto. Realmente no es una exhibición, hablamos mucho de intervención.
¿Cómo es que una exhibición se puede convertir en una herramienta para un artista? Una exhibición y una curadora o una exhibición propuesta por un artista puede ser una herramienta para que el artista conozca el sitio, el lugar, el territorio y la historia de ese sitio donde está trabajando. Por tanto, ¿podrías explicarnos, Sara, cómo se fue dando todo esto? Sí, claro, muchísimas gracias por esta presentación. Antes de incluso empezar a explicar, quiero agradecer enormemente a Ramiro Martínez por confiar en mí con este proyecto. A través de este proyecto, Carolina Rojas, por supuesto, y Sergio Flores, que están allá sentaditos. Muchísimas gracias por su paciencia. Entonces, todos los correos electrónicos, todas las listas, los millones de preguntas que estuve haciendo. Muchísimas gracias. Y por cierto, a mi Ana Elena, por supuesto, mi compañera, y le quiero agradecer a todos aquellos aquí en este maravilloso Museo Amparo. Pensando sobre la idea de un museo como un lugar para el aprendizaje, pienso que esto es lo principal, es decir, es, digamos, la idea principal sobre esta exhibición, cómo podemos aprender de la historia, de la cultura, cómo podemos aprender del material mismo, es decir, hablaremos más posteriormente sobre esto, pero empecemos con esta plataforma. Este es un trabajo, estos mosaicos, es un patio del siglo XVII, más de 4,000 mosaicos de terracota, como ustedes pueden ver, de azul cobalto. Y tuve yo esta idea exactamente, bueno, cuando Ramiro me invitó a hacer una instalación, una intervención en este patio. La fuente es una presencia muy enorme en este lugar y fluye el agua de esta maravillosa fuente, como ustedes pueden ver. Primero tuve esta idea, esta metáfora de cómo es que iba a salir, cómo que iba a estar entonces fluyendo el agua, desbordándose el agua, y pensé en el color azul. Otra cosa que también pensé fue la idea de esta serpiente, esta culebra, cómo se va moviendo, no se mueve en línea recta, sino que está serpenteando, por eso se llama el título, Serpenteando, lecturas entre lo antiguo y lo moderno, serpentea a la derecha, serpentea a la izquierda, no se mueve de manera directa. Eso es lo que pensé realmente, pensé, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Qué hay algo que podamos hacer? ¿Qué está aquí en nuestra visión periférica que yo tengo frente a mí, en vez de yo estar predominando todo? La serpiente siempre estuvo en mi mente, por eso diseñé estos mosaicos. Este mosaico es como una serpiente, está entre el agua que está fluyendo, desbordándose, y también una serpiente enorme, gigantesca. Ustedes pueden ver aquí cómo esto todo parece ser como ser una piel de culebra, ¿verdad? De serpiente. Eso es lo que pensé, y cuando estuvimos pensando hacer esto, tomó muchos años, hay muchísimo tiempo, muchísimas ideas, recabar fondos para todo esto, todo eso lo tuvimos que tener. Y tuvimos la idea de esta serpiente que se estaba moviendo dentro y fuera, cómo va entrando y saliendo la serpiente hasta que regresa en la cueva, digamos, hasta que se esconde. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos que entre Ramiro? También en ese momento me invitó a hacer una intervención o a hacer, digamos, una exhibición adentro en 3 de las galerías que están exactamente al lado, adyacentes a este patio. Y si podemos ver algunas de las imágenes del interior, por favor. Sí. Aquí una idea que tuve es hacer una pintura de muro, un mural. Aquí tenemos un ingrediente que va desde un color muy ligero, muy suavecito, a un azul casi negro, un azul tan oscuro que es casi negro. Va cambiando el color. Entonces esta fue la idea de traerlo de afuera hacia adentro, y luego en los muros. ¿Qué iba yo a poner en estos muros? Pensé, pues no quiero solamente conectar pinturas que yo haya hecho en Nueva York y colgarlas y colocarlas aquí, no quiero hacer eso, me dije. También me invitaron a colaborar con el museo y regresé entonces a la idea, es decir, un museo, un lugar para el aprendizaje, y tengo mucha curiosidad sobre México y la cultura mexicana. Entonces en este punto yo sabía que quería hacer algo, pero no sabía exactamente cómo hacerlo. Por lo tanto, Ana Elena de pronto apareció como mi asesora, mi compañera, mi amiga, mi profesora,
Y juntas, entonces vinimos más bien a Puebla y nos realmente metimos directamente en lo que estaba pasando aquí en el museo, sacamos todo tipo de cosas, también tenemos la colección prehispánica, pero también tenemos pintura barroca, tenemos también de vanguardia, diseños vanguardistas, aquí Juan Serrano, como lo pueden ver, y también tenemos a pintores, fotógrafos, tenemos arte antiguo, arte nuevo, entonces esto se convierte en todo esto. Bien, tu trabajo siempre se ha desarrollado entre las prácticas o los medios. A ti te interesa entonces el diseño, la pintura. Esto es así como una pintura extendida y parte de la intención de esto, pienso, para regresar a la galería, es serpentear, es decir, se mueve dentro de la galería. Pero también los ingredientes, pienso que aquí tenemos entonces la intervención real que se dio fueron estas pinturas de pared, es decir, si tú caminas por las galerías, entonces ves cada vez más oscuro, el color se va oscureciendo y luego se va volviendo más clarito, ¿verdad? Y luego regresas al color más oscuro. ¿Podrías tú explicar, por favor? Yo fui parte de este proceso y recibí muchísimas ideas, muestras, digamos, de los colores de Sara, cómo íbamos a pintar estos muros y cómo íbamos a ir cambiando. ¿Cómo terminamos entonces con esta idea de los gradientes y cómo podemos regresar a lo que llamamos el cuarto oscuro, este azul tan oscuro, azul marino muy oscuro, que es el corazón de la exhibición? Entonces aquí lo vemos, por ejemplo, sí. Y cuando vemos, por ejemplo, cuando las veamos las galerías, ustedes verán la arquitectura también. Es algo así que va serpenteando, ¿verdad? Tenemos una sala muy larga, muy angosta y muy larga, luego a la derecha, luego a la izquierda. Tu cuerpo se va moviendo, va serpenteando tu cuerpo al ir por las salas de la galería. Se va moviendo, ¿verdad? Va serpenteando, es decir, como una serpiente, claro está. Eso es lo que yo quería, pero quería ver el museo en su totalidad, desde la entrada, desde el vestíbulo, los patios, cómo van penetrando este edificio. No quería yo sobreenfatizarlo, pero entonces me dije que tiene que ver con el exterior y luego podemos ver los colores más suavecitos y luego al final este azul marino casi negro. Este es el corazón de la oscuridad. Ahí tenemos entonces aquí las fotos de Graciela Iturbide, que claramente esto los hizo en un cuarto oscuro, y dije, bueno, oscuro, el muro oscuro, también el cuarto donde Graciela Iturbide hizo estas maravillas. Bueno, entonces pensé, ¿cómo voy a colgar los objetos en las paredes? Tiene que tengo que hacerlo individualmente, no de acuerdo con región tampoco, ni con cualquier otro tipo de marco conceptual, sino que utilicé mi instinto, mi imaginación es lo que utilicé, mi sentimiento, mi feeling es lo que yo utilicé en todo esto, para ver cuáles son los objetos con los que yo quería colocar uno al lado del otro, cuál uno cerca del otro. Y dije yo, bueno, aquí por ejemplo, estas obras de Graciela Iturbide, ahí está, así los hacen, son contactos, ¿verdad? Y verán ustedes, este trabajo de ella es trabajo manual, por así decirlo, artesanal, por así decirlo. Entonces llegamos aquí a esto. No tenemos una fecha exacta, pero creo que es inicios de este gobelino de inicios del siglo XIX, europea, y llegó a la colección del Museo Amparo. Es una historia interesante de movimiento entre Europa y el Nuevo Mundo. Bien, también es entonces está colocado aquí, es un tapiz que está colocado en un tipo de red que se va tejiendo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos esta macro idea de esa red donde se va tejiendo el tapiz, y lo tenemos aquí, esto tan pequeño, esta obra de Iturbide tan pequeña, ¿verdad? Quise jugar con estas diferentes dimensiones. Sí, también lo que encuentro interesante es tu interés en la arquitectura y en, digamos, el clima como el mexicano, la temperatura, el clima, siempre pensamos arquitectura a intramuros y en el exterior.
un jardín, un patio, por ejemplo, es decir, ventanas muy grandes, porque estamos acostumbrados a eso y lo podemos hacer, de hecho, y esto fue parte también de tu reflexión, ¿verdad? Estuviste tú reflejando sobre esto. ¿Cómo podemos entonces hacerlo? Es decir, me acuerdo que tuvimos esta conversación contigo no solamente pensando sobre tu arte, sino la persona, el observador, la persona que venía a ver tu obra, cómo lo puedes traer hacia adentro y hacia afuera con un lenguaje común, es decir, el azul. Por supuesto, el azul es una idea muy sencilla, es azul cobalto. Esto se usa, digamos, en todo el mundo, pero específicamente en Puebla. Es el color del azul talavera, es cobalto. Es esta la conexión que quise hacer. Y entonces también, obviamente, como hay dos espacios tan discretos, y esta es una exhibición, nuestra exhibición, pues quise conectarlo de la manera más sencilla, es a través del color azul. Y bueno, aquí ustedes pueden ver aquí el color, la luz llega, cómo la luz impacta, ustedes pueden ver en la puerta y allí vemos el patio. Están adyacentes, están uno al lado del otro, quiero decir. Quería regresar a sí, las piezas de Juan Soriano que vimos al inicio, porque esto es algo que te interesó desde el inicio, ¿verdad? Juan Soriano, no teníamos mucha información de Juan Soriano, pero probablemente aquí todo el mundo sabe quién es Juan Soriano, un pintor en los 50 hasta los años 2000, muy importante su obra, y formó parte de un grupo vanguardista hasta los 50, quiero decir, hizo escenografía, cuestiones teatrales, performances, también vestuario para, es decir, poesía en voz alta. Trabajó mucho Soriano en eso y a ti te interesó. Sí, aquí están. He trabajado en algunos performances donde yo he hecho escenografía y vestuario también para obras teatrales y también para obras dancísticas. Este es otro aspecto, entonces, no el de la obra de Soriano, exactamente. Aquí pueden ustedes ver, bueno, que cuando yo hice performance con el Teatro de Ballet Estadounidense 2018, diseñé el vestuario, la escenografía y hice algunas cosas. Y lo que me encanta de esta obra de Soriano es que son bosquejos, no son dibujos, no son pinturas, son imperfectos, son bosquejos. Solamente para dar una idea de estos personajes, esta persona quiere usar una capa roja, quiere usar algo azul, casi naif, ¿verdad? Muy bellos. Esta es la primera vez que había yo escuchado o visto a Juan Soriano y posteriormente me di cuenta que era un pintor muy conocido en México, pero del otro lado de su escultura monumental o su pintura que él ha hecho, como dijiste, esto estaba allí, dije, lo vamos a poner aquí, en esta sala, y luego del otro lado, en la otra sala, en la otra pared, tenemos 3 objetos, 3 esculturas de Gaga en México que se llaman sí, esas 3 piezas de Ana Pellicer no pertenecen aquí al museo, no son de Gaga. Sí, quisiera que por favor nos expliques por qué te interesó Ana Pellicer. Pienso que me enteré, Ana Pellicer, por favor, ¿la pueden colocar en la pantalla? Aquí, sí, exactamente. Son vestuarios, es vestuario para Nahuel Olin, los hicieron a fines de la década de los 90, es de otro performance, pero ¿cómo me enteré? Creo que fue Tony que me habló sobre el trabajo de Ana. Me pareció fascinante, ella vive en Michoacán y sí, Santa María del Cobre, exactamente, sí. Vive en Michoacán, tiene como 80 años y ella hace esto manualmente, es cobre y obviamente trabajado a martillo. Ustedes pueden ver, cuando lo vean de cerca, parece realmente como listones en plata, ¿verdad? Bañados en plata. Y eso me encantó a mí mucho. No quería solo tener a tantos hombres, quería invitar a una mujer también. Y Tony me contó sobre Ana.
Y bueno, yo te pregunté a ti sobre Ana Pellicer, tú me contaste su trabajo, su historia y cómo hace estas piezas de arte. Esto pienso que es de una colección privada, ¿verdad? Si alguien me las prestó. Si dices que utilizas tu intuición, ¿verdad? En tu obra utilizas la intuición. No estoy totalmente de acuerdo contigo porque cada obra que tienes tiene tus intereses, se relaciona con tu trabajo, con tu práctica hasta cierto punto. Sí, así es, y empiezas con la cuestión de vestuarios para obras de teatro, y sí, por supuesto hay intelecto y hay muchas ideas, pero siempre escojo algo con lo que me enamoro, algo de lo que me enamoro. No quiero mostrar algo de lo que no estoy totalmente enamorada. Sí hay intuición, pero amor e intelecto a la vez. Pienso que eso tiene grandioso, genial, si puede haber amor e intelecto. Y también lo que dijimos que está presente en tu trabajo es el trabajo manual, pero también que tú vives entre dos mundos, porque realmente si pensamos de tus pinturas, tú haces acrílico también, por favor, es algo industrial el acrílico, pero también usas cobre, por ejemplo. Entonces esto es una combinación, digamos, sí, es una cuestión tradicional, se piensa que es una práctica femenina tradicionalmente, pero también es algo manual, artesanal, donde tu cuerpo se involucra, ¿verdad? Y luego tienes el performance y tienes todas estas cuestiones tradicionales, las prácticas artesanales, y en algún punto se pensaba que esta artesanía era algo muy femenino, es decir, manualidades son femeninas, las manualidades como tales, pero todos estos intereses, todas estas ideas estuvieron presentes en el trabajo que tú decidiste hacer. Sí, hay conexiones, podríamos dibujar un mapa, por ejemplo, o como una telaraña de todos los objetos en la exhibición para mostrar cómo están conectados, y a veces realmente están conectados de múltiples maneras, no solo de una. También hago pinturas muy grandes, la escala va creciendo y creciendo, y esto se debe a que el trabajo que he hecho en el teatro pues requiere que haya estos trasfondos muy grandes, de formatos muy grandes. He pensado sobre la manera que si una pintura puede ser nada más un trasfondo, es una idea, una pintura como trasfondo, no solamente algo que esté en el muro, sino que esté reactivando alguna otra cosa, como un performance. Por eso me interesó mucho Soriano y me interesó mucho Pellicer, porque estaba yo pensando exactamente de la materialidad del escenario. Y luego en la otra sala tenemos aquí el Ponce, sí. De hecho, es Fernando García Ponce. 1968 es cuando lo pintó este gran artista en la Ciudad de México, sin título. Estos son los detalles, pero sabemos que se hizo como un trasfondo para una película. Sí, realmente no fue un trasfondo, se usó en una película, sí, muy bien. Y también quisiera que hablaras sobre tu interés en por favor, porque la primera vez que lo trajimos, que sacamos esta obra, todo el mundo dijo, no sabemos nada de esta obra, ha estado aquí toda la vida, ¿verdad? Pero Sarah realmente le interesó, realmente le encantó. Es vernácula esta pintura, es muy interesante porque pienso que tiene mucha iconografía, no tradicional iconografía, aunque también tiene iconografía, pero hay una serie de mensajes que tienen que ver con, digamos, pinturas católicas del siglo XVII. Entonces sí tiene esta iconografía también católica, religiosa. Si pudiésemos verla más cercanamente para ver los detalles sería muy buena. Pero es una pintura anónima, hecha en el siglo XVII, sí, gracias. Y pienso que hay tantas pinturas similares a esta en la colección, pero esta es la más extraña y la más curiosa también. Por lo tanto, una de mis cuestiones favoritas al estar viendo, al ser artista y ser privilegiada para estar en el mundo de arte, es estar frente a una pintura de la que no entiendes. Estás con un amigo, una amiga, empiezas a discutir la pintura, qué es lo que tú ves, qué es lo que yo veo, y esto lo hemos hecho muchas
muchas veces. Con Carolina y Sergio lo hicimos. Tuvimos unas conversaciones maravillosas analizando pinturas. Esta es una figura santa, ¿verdad? Parece la Virgen María, pero trae una corona, es un símbolo de la realeza y tiene entonces también aquí tiene esta campana negra y aquí esta bata que trae parece que tiene una forma de campana y luego que allí parecen troncos de árbol, pero son sus piernas también. ¿Qué está haciendo este hombre? ¿Le está viendo por arriba en la falda? Trae una flauta que parece una serpiente, un símbolo fálico. Entonces aquí tenemos el agua que sale de la parte inferior del árbol y lo tenemos aquí estas aves, estos pájaros que vuelan alrededor de este árbol, que es la mujer, que es una santa con corona, ¿verdad? No conocemos la respuesta de esta pintura, pero pensé que sería algo que me hace pensar tantas cosas y esto hace que se prendan estas chispas en mi cerebro. Luego dije, bueno, tenía esto un marco muy grande, barroco, un marco barroco. Dije, vamos a quitar el marco. Quería ver la pintura como un objeto, no con el filtro de este marco tan loco que tenía así. Sí, tú empezaste a plantear la cuestión de la autoría de las obras. Este es vernácula, anónima, pintor muy naif. Hablamos de la autoría. Esta fue una de nuestras conversaciones. Esa es una idea que te interesó, ¿verdad? Cuando pensamos de la cuestión artesanal, bueno, dices tú, bueno, muchas personas trabajan ahí, no sabemos quién está haciendo esta la obra, no estamos dando el crédito a todas las personas. Pensamos sobre Cerámica Sur, pero no todos los artistas que estuvieron involucrados. Hablamos mucho sobre la autoría, sí. Y la cuestión también de que es arte aplicado, bellarte, ¿cuál es la definición? ¿Dónde está la frontera entre un lado y el otro? Y el trabajo, por ejemplo, en las primeras salas, allí tenemos a Soriano, a Pellicer, que sí tienen autores estas obras, pero este es anónimo. ¿Quién hizo? ¿Por qué no tiene nombre? Eso es una pregunta curiosa. Y luego en el Gobelino también, bueno, tampoco tenemos un nombre. Y luego vamos a la siguiente sala con mi pintura, que sí tiene un nombre, yo la hice, yo coloco mi nombre como autora de la pintura. Pero también hablamos de cómo yo hice esa pintura, uso las técnicas del sastre, de la costurera, de alguien que hace vestuario, uso máquina de coser, utilizo técnicas, uso pinceles, uso pintura, el lienzo. Pero esto también se podría llamar, play art. ¿Por qué es una pintura? Porque está en un lienzo, porque está sobre un muro, porque lo hice y coloqué allí mi firma. No tengo las respuestas, pero todas las preguntas son súper interesantes para mí. Y también veamos, por otro lado, aquí estas maravillosas cerámicas Talavera que tenemos de los 20 hechos aquí en Puebla. No tenemos un nombre de estas maravillosas vasijas, pero tanta humanidad, una actitud tan humanitaria que está aquí. No son cualquier objeto, estas vasijas maravillosas. Aquí son dobles, pero uno tiene 3 manzanas, otro tiene 4 manzanas. Vean ustedes el brillo. Esto nos dice tantas cosas. Uno brilla sobre la otra. Esto es muy interesante. No sabemos si lo hicieron como producción, una producción más amplia, o si solamente hay una versión de cada una de estas obras. Entonces la autoría es algún tema que siempre me estoy yo planteando. Veamos aquí también en esta sala, aquí escogiste pares de obras, es decir, tus pinturas son pares y también las piedras precolombinas. Entonces tienes sociedad binaria, momentos binarios, por eso hablamos de los pares, tu idea de cómo hacer pares de las pinturas en pares. Bien. Con mi pintura, la verde y la blanca, tenemos 2 paneles exactamente con las mismas dimensiones. Aquí utilicé un patrón para crear esas pinturas, hice un dibujo. Pueden ustedes ver aquí las formas que son similares. Lo que las hace diferentes es que una es verde y blanco, la otra es blanco sobre verde. Y ustedes pueden ver los lienzos, una está en una
posición y la otra en una posición contraria. Entonces, ¿cuántas formas podemos utilizar los patrones? ¿En cuántas formas, en cuántas posiciones podemos ir rotando, girándolas, los podemos copiar, los podemos invertir? Bien, he hecho no mucho, pero sí, 4 o 5 de este tipo de pinturas. Me encanta hacer estas pinturas de esquinas, porque reaccionan a la textura del espacio mismo y tienen así como ese reflejo, son espejo una de la otra. He estado trabajando en mi estudio en este tipo de pinturas y luego encontré también otra obra prehispánica, objetos, sí, grabados en piedra, prehispánicos, los prehispánicos, sí, por favor. Esto pienso que es del año 900, los encontramos en la bodega, pensé que eran jaguares, eso es lo que pensé que les llamaron, pero ahora creo que son roedores, entonces son roedores con dientes, son roedores jaguares, ¿verdad? Lo vi y dije, esto se relaciona con mi pintura. Tenemos la curva de la espalda de estas criaturas, que es como la curva en las formas verdes que yo pinté, y también tenemos espacios negativos aquí entre el brazo y cómo está la posición de este brazo. Me pareció una sorpresa muy agradable encontrar estas conexiones. Realmente no sabemos mucho sobre la historia de dónde vienen estos grabados en piedra, por qué terminaron en el museo, tampoco sabemos nada de esto. Sin embargo, también tenemos aquí como estas orillas que están relacionadas con las cerámicas de Talavera. Estamos viendo cómo están haciéndolo con estos como plumas, por ejemplo. Y esto se relaciona con eso. Quizá la galería terminó siendo ser algo del azar, pero realmente encontrar estos pares me pareció muy interesante, como hecho encontrar estos pares tan binarios. Y entonces tienes tu pintura y tienes esto que fue hecho a mano también, estos grabados, y la talavera también hecha a mano. Es una serie de capas, porque ves, la talavera no es una talavera tradicional, tiene muchísimas influencias, digamos, de la cerámica europea del siglo XIX. Entonces tenemos capas históricas, y también lo que quisiera que nos contaras aquí es cómo los museos son un lugar de aprendizaje, pero también cuando escogiste las pinturas mismas, tú querías hacer muchas preguntas para las personas, los observadores. Quizá preguntas sin respuestas, pero preguntas de todas maneras para que las personas vengan aquí a aprender sobre esta parte del Museo Amparo, porque estamos muy acostumbrados a conocer este lugar como una colección precolombina muy importante, pero tenemos también una colección de arte contemporáneo tan asombrosa, tan impresionante. Ellos han ido juntando esto en la última década, muchas de estas piezas, pero el Museo Amparo tiene muchas otras piezas que ni siquiera conocemos. Al inicio empezamos a ver, por ejemplo, muebles poblanos y también pinturas, retratos del siglo XIX. Amparo tiene una colección, muchas veces no tiene el espacio ni el tiempo para mostrar estas obras. Esto sería un momento, es un momento para mostrar, sí, y nosotros entonces no hicimos una explicación de cuándo, dónde y por qué, de dónde viene esto, cuál es la fecha, no. Lo que nosotros queríamos hacer, lo que yo quería hacer es colocar las cosas, mostrar estas obras que a mí me parecían fascinantes. Yo quería aprender de estas obras y quizá esto con la esperanza de que aquellos que vengan a ver esta obra hagan las preguntas pertinentes. Se pueden preguntar, ¿y esto por qué está al lado de esto? ¿Esta obra por qué? Una de mis salas favoritas es la obra de Graciela. Por ejemplo, ¿por qué tenemos estas cosas tan diferentes, estas piezas una al lado de la otra? Y la otra cuestión, donde sí estoy muy de acuerdo contigo, es que esta exposición tiene una unificación de todo. Hay una unificación, todo es hecho a mano. Esto es muy importante y unifica desde el grabado sobre piedra, las pinturas, los vestuarios, en este cobre trabajado a martillazos, ¿verdad? Incluso en las hojas de contacto de Graciela podemos ver allí, tenemos incluso una línea en crayola color amarillo, ¿verdad? Ella sí lo decidió. Entonces tenemos estos pequeños dibujos tan tiernos, tan sutiles encima de otro dibujo, y tenemos también la idea de la curiosidad en toda la obra. No sé,
Sí, es algo bastante como un juego, sí. Graciela Iturbide te interesó desde el principio, sí. Incluso esto le dio lugar al título de la exhibición. Tú estabas pensando de esto y luego encontraste esta imagen con Graciela Iturbide allí, el esqueleto, ¿verdad? De una serpiente. Eso entonces fue la idea de serpentear, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, yo quise hacer algo así. Yo no quería hacer una exhibición solo dentro, pero yo dije, estoy afuera, pero veo aquí con Graciela que tiene este esqueleto de la serpiente. Es realmente pequeño, pero es increíble. Ella tiene ahí, no, más bien ella tiene entonces este enorme esqueleto, ¿verdad? Y lo está viendo, lo está analizando y pienso que entonces quiero ver al artista, cómo es que el artista está pensando cuando hace algo. Eso es lo que me interesa mucho. ¿Qué es lo que hace cuando está pensando? La artista, bueno, pues a mí me parece que es una manera, digamos, de irse moviendo de un lado a otro, serpenteando, como lo dice el título de la exhibición, y constantemente avanzando, pero siempre zigzagueando o serpenteando. Y me parece que esto es lo que vi cuando primero vi esto. Y dije, esa sería una manera interesante de ver esta colección, de ver la exhibición, de ver la arquitectura misma. Esto es parte entonces de toda la exhibición. Si habiendo hecho esto, entonces estuvimos hablando hace un par de días, es la primera vez que haces este tipo de ejercicio de intervención. No la quiero llamar exhibición, pero sí te puedo decir que tiene todos los componentes de una exhibición, pero la curaduría no es de una exhibición. Entonces, habiendo hecho esto, habiendo aprendido tanto, bueno, yo te puedo decir que le mandé como 1000 textos sobre muebles poblanos, museografía mexicana, el señor Gamboa, todo. Y ella lo leyó toditito. Entonces tuvimos una conversación muy rica. Qué gran placer trabajar contigo. Sí, al haber hecho esto, entonces dijiste hace un par de días, bueno, debo tratar de hacer algo como esto, repetirlo en alguna otra ocasión. La exhibición, entonces, como herramienta artística, pero también como herramienta de aprendizaje. ¿Cómo puedes explicarlo? ¿Cómo puedes compartirlo? ¿Qué aprendiste? Siempre pienso que una exhibición no es nada terminado, no es un producto acabado, es algo que haces, aprendes y luego pasas a otra cosa, ¿verdad? Así es, nunca es un producto acabado, no es algo que pones en un molde, en una caja y se acabó. No, todo me da una idea para la siguiente exhibición. Por lo tanto, incluso una exhibición que hice en Suecia 2012. Allí se llamó ensayo, rehearsal en inglés, pinturas muy pequeñas, pero la idea es de que yo quería que las vieran como trasfondos para alguna otra cosa. Entonces, si puedes usar el museo, la galería como un lugar para mostrar una idea, un pensamiento, eso me gusta como propuesta para algo más grande, para algo nuevo, para alguna otra cosa en un contexto diferente. Me gusta la idea, por ejemplo, de la exhibición como una propuesta, ¿sí? No como algo acabado, no como algo hecho, ¿no? Y todas estas cosas, sí. Y también quiero regresar al performance. Estamos hablando de tus pinturas, cómo tú involucras tu cuerpo en la pintura misma. La pintura, claro, también, pero también cómo vas armando la pieza de arte. Cómo piensas sobre la plataforma, el patio, el piso para esta cerámica, para este mosaico que hiciste. Y lo vimos hace unos días cuando lo terminaste. Empezamos a ver a las personas que toman fotos de tu obra, la gente empieza a caminar por ahí. Es un lugar donde puedes estar y compartir. Sí, así es. Lo único que nos falta, y esperemos llegar a ese punto, tener a quinceañeras en el museo sacándose fotografías, ¿verdad? Sí, claro, sí. Y esto es totalmente la razón. Es, digamos, la pieza más grande que jamás he hecho, este tipo de mosaico, una plataforma, pero esto activa realmente todas las partes de mi cerebro. Es una pintura, número uno, es mucho color, es forma, es gesto, son abstracciones geométricas, es arquitectura, obviamente. Está hecho utilizando las técnicas arquitectónicas. Tenemos aquí el mosaico,
la cerámica, el cemento incluso, ¿verdad? Está así como colocado en una plataforma elevada. Es un tipo de mampara que colocamos en el piso con un enorme marco, y las personas cuando suben esto sienten que están en el escenario. Las personas empiezan a caminar y activan toda esta obra. Realmente es una cuasi performance de la aleatoriedad o del azar. Ahora bien, aquí vemos entonces la historia del arte, la historia de este maravilloso edificio. Lo que he hecho en el pasado en el Museo Guggenheim obviamente fue una colaboración con Frank Lloyd Wright, y también con Tatiana, una arquitecta mexicana. También hizo una obra arquitectónica muy creativa con esta gran mexicana. También en Casa Barragán en Guadalajara hace unos 10 años, en la Casa Franco. También es una colaboración con, digamos, algún tipo de historia. Todo tiene historia. Por eso me siento tan feliz y satisfecha con esto, porque toca todas las cosas que me interesan. Y también, como la sorpresa de todo esto es cómo reacciona la luz y al espacio. Es decir, aquí ustedes tienen esta foto que se tomó probablemente ya en la tarde, entradas horas de la tarde, diciembre. Entonces vemos cómo llega la luz a la cerámica, a los mosaicos, y se refleja, pero en junio será totalmente diferente. La luz tendrá una presencia más brillante en el verano, habrá menos sombras en el mosaico, y es efímero también, se mueve constantemente, no es nada fijo. Y esto es incluso más emocionante y sorprendente, porque no sabíamos qué iba a pasar con estos mosaicos. Y también quería hablar de cómo podemos pensar del performance con la persona que va a observarlo, con el observador. Tú vas por las salas, estás serpenteando por todas las galerías con estos gradientes, con los diferentes ambientes de las galerías que tú trabajaste. A veces no entendemos algunas cosas, pero hay muchas cosas que son totalmente intencionales. ¿Cómo cambias el ambiente en general, el entorno, la luz, cómo la vas cambiando? Pues la luz es constante, la luz cambia constantemente en el exterior y en el interior también, porque ahí tenemos el cielo encima de nuestras cabezas, ¿verdad? Y esto es algo que fluctúa, es la luz que siempre está cambiando. Y luego cuando entras a las galerías, también entras a través de un espacio de una luz más clara, empiezas a caminar, al ir entrando, entras en las galerías, se van haciendo más oscuras, y das vuelta a la izquierda y más luz cada vez más. Entonces eso va cambiando. Yo quería hacer este serpenteo. Sí, no sé, creo que he cubierto todos los temas que tenía para preguntarte, para hablar contigo. Sarah, ¿podríamos hablar el micrófono? Si alguien tiene comentarios, dudas, preguntas, por favor. Muchas gracias, Sara y Elena. ¿Nos podrías contar un poco, dentro de tu práctica, la relación entre el trabajo que se da en la cerámica, los mosaicos y las pinturas mismas? Tu práctica general, ¿cómo trabajas con ambos? Sí, claro. Sí, yo empecé a pintar así, digamos, pinturas de zona. Desde 2010 empecé a hacerles, cuando hice mi primera pintura de este tipo. Y al hacerlo, pues estoy muy consciente del cuerpo, y estaba yo consciente de que estaba construyendo una pintura, no pintando una pintura, estaba construyendo una pintura, no en este tipo de manera así, sino de una manera muy física. Me pongo en el suelo, me tiro al suelo y empiezo a trabajar. Coso, descoso, dibujo, lo hago, lo rehago, lo destruyo. Todo mi cuerpo está comprometido, y dije, ¿cómo es que los cuerpos se relacionan con la pintura en general? Cuando camino, entro a una galería, un museo, pues siempre empiezo desde lejos, tomo distancia, me voy acercando, veo la pintura, el tamaño, veo desde abajo cómo está hecho. Entonces yo me voy moviendo, soy una observadora moviéndose en el espacio, y empiezo a pensar sobre este aspecto también del cuerpo y la relación del cuerpo y la pintura. Y un día tuve la idea de que yo quería hacer una pintura sobre la que uno pudiera caminar
Esta fue la primera vez que trabajé con Cerámica Sur, 1000 pies de cerámica, de mosaicos, y empezamos a caminar sobre la pintura. Ese es el tipo de pintura. Aquí tenemos el color, la geometría, tenemos también la textura, todo lo que tiene una pintura, ¿verdad? Puedes caminar sobre ella. Hice mi primera instalación así en una galería pequeña, y esto se convirtió para mí, digamos, en un momento de decir, mira, como decimos, me cayó el 20, me dije, sí, esto es algo que podemos experimentar. La pintura y mi cuerpo son uno, y uno experimenta con el otro. Fue así como empecé. A mí me interesa sobre la manufactura de la talavera, ¿en dónde se realizó? He's interested about the manufacture of Sí, this la manufactura de esta where was it talavera. made? So these were made La actually talavera se hizo fuera de Guadalajara, cerca de Guadalajara. No es talavera, es terracota. Mosaicos terracota, entonces horneados, los hicimos en cerámica cero, fuera de Guadalajara. Escogí el azul cobalto precisamente por Puebla, pensando del agua, la luz, cosas que ya mencionamos, pero se hizo en Jalisco, sí, y luego se transportó. Sí, una de las cuestiones importantes y prácticas es que pensamos sobre la talavera. Sara siempre había trabajado con terracota, con cerámica sur. Ella conoce que es súper resistente, puedes caminar sobre este material, lo puedes lavar hasta con jabón y cloro, ¿verdad? Y sobrevive. Pero visitamos varias fábricas de talavera, estudios de talavera, talleres de talavera aquí. Y la talavera no es resistente, no puedes caminar sobre la talavera. Entonces, obviamente sabíamos que teníamos que tomar una decisión muy práctica, pero ella pensaba del azul cobalto, como el azul aquí es un elemento arquitectónico, porque si recorre las calles de Puebla, muchos de los edificios tienen este azul talavera, están hechos de talavera. Entonces ella quería hacer esta conexión también entre el exterior y el interior del museo, el interior del museo y el exterior de la ciudad, es decir, las fachadas de esta ciudad de Puebla. Entonces algo muy práctico es de que pues sabíamos que no podíamos producir este mosaico de alta temperatura. Talavera es una cerámica producida con una temperatura más baja, es imposible caminar sobre la talavera. Entonces hubiera sido imposible cubrir este patio, y también, imagínense, la talavera es algo muy costoso, también hubiera sido imposible. La talavera no es un producto barato, se hace a mano, es trabajo manual, es muy costosa la talavera. Entonces ni podríamos caminar sobre la talavera y los costos eran prohibitivos. Hubiera sido difícil por muchas razones, pero la idea del azul cobalto era muy importante porque tiene que ver con la cultura tradicional de Puebla. Estamos el interior, el exterior del museo, las galerías no solamente, sino también la ciudad y la arquitectura de esta bella ciudad de Puebla. En primer lugar, quiero felicitarlas. Es realmente sorprendente lo que han hecho, una instalación maravillosa, no sé cómo llamarlo, pero eso no es lo importante, diría yo. Pienso que ustedes llegaron al punto real de las cosas. Sí, Puebla tiene talavera bellísima, y al principio me pregunté por qué no se había hecho aquí, pero por supuesto ustedes lo acaban de explicar. No se puede caminar, el precio es prohibitivo, es una instalación permanente esta, y debe durar ahí mucho tiempo para que las personas caminen sobre estos mosaicos, los disfruten. Ustedes están habitando el sitio, el lugar, este patio lo habitaron ustedes. Esto es lo más importante. Hicieron un contraste con el edificio, con los colores del edificio, y es extraordinario lo que han hecho. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Quiero preguntar, ¿cuál es tu práctica en collage? ¿Y cómo se puede utilizar la curaduría como un trabajo de collage? Sí, la curaduría como un collage de diferentes
materiales. Sí, creo que se podría pensar de esto como, digamos, un collage muy grande. Sí, sí, porque ustedes conocen mis collages muy bien. No los muestro muy seguido, no muestro los más pequeños, pero sí vienen de apilados y apilados de tarjetas postales, materiales, pequeños dibujos, bosquejos. Me encanta la yuxtaposición, me encanta el traslape de momentos históricos dentro de un collage. Nunca había pensado sobre esta exhibición como un tipo de collage. Es bueno lo que mencionas, es una idea muy agradable, sí, pero no quiero yo estoy faltando el respeto, que estoy cortando obras de arte y las estoy traslapando. No quiero. Yo lo hago, uso esta técnica, pero sí voy a hacer algunos collages después de esto, no sé, no estoy segura, pero es muy buena idea. Muchas gracias por esta excelente idea. ¿Tenemos más preguntas, comentarios? Los invitamos a pasar a la sala, al patio, para que no todo esto que les platicamos lo vean de primera mano y nos den sus opiniones. Muchas gracias.